Tengo aquí a dos buenos amigos. María Berlau, que la conozco desde hace tiempo, que ha sido incansable trabajando con lo que es el archivo cubano. El archivo cubano que está en el internet, y después vamos a hablar de eso. El archivo cubano lleva un censo, es un trabajo en progreso siempre. Lleva un censo sobre los muertos por el castrismo, tanto los alzados, tanto los milicianos muertos en combate, tanto los alzados muertos peleando contra el castrismo, los fusilados, los muertos en el mar, etcétera. Y ella tiene un tema muy interesante. Pero antes de eso, tengo aquí al siempre elegante Julio M. Schilling. Muchas gracias. Impecablemente vestido siempre. Muchas gracias, Enrique. Y bien rápido quiero decir que el trabajo que María ha hecho es extraordinario. Archivo Cuba realmente... María es una mujer extraordinaria. Es cierto. Y el efecto, lo que eso va a tener en la Cuba la nueva Cuba, o sea, precisamente para evitar la impunidad. O sea, se está preparando el trabajo. Hay personas que realmente no captan la magnitud del trabajo. Es el verdadero memorial cubano, porque si tú vas a memorial cubano tú ves unos cuantos miles de nombres, pero lo que ella tiene son muchísimos más y bien documentados. La memoria es fundamental para toda transición democrática, y esto es un trabajo de tiempo. El doctor Armando Lago, que tanto también colaboró a través de mucho tiempo, o sea que esto no es un proyecto que empezó ayer ni antes de ayer, sino de mucho esfuerzo. Y déjame decirte, si ha habido un héroe en el exilio, ha sido Armando Lago. Ese hombre empezó con un censo, llevando un censo, y al principio cuando él empezó yo lo ayudé, yo le di como 1000 nombres de muertos en los alzamientos de Cuba. Pero cuando él le dio un stroke, que tenía la mitad del cuerpo paralizado, y yo recuerdo, yo me quedaba en su casa cada vez que yo pasaba por Washington, y aquel hombre se sentaba delante de la computadora, y con la mano que le quedaba funcionando, encendía la computadora y con un dedo empezaba a meter los nombres. Punto, uno tras el otro. Y se pasaba horas ahí, con el brazo colgando y con el otro brazo bueno, metiendo nombres y haciendo research, haciendo llamadas por teléfono. Era incansable. Y murió joven, y es una lástima, porque yo creo que ahí se perdió a un individuo que era uno de los grandes y más decentes cubanos que ha tenido este exilio. Bueno, puedo darle las gracias a ambos por esta bienvenida tan efusiva. Yo no pagué para que dijeran todas estas cosas de mí, pero sí quería decir varias cosas. Enrique Encinosa fue uno de los primeros colaboradores de este proyecto, y tengo el honor de conocerte y estar aquí, y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de llegar también y a mí me encanta tenerte aquí, porque fíjate, la primera vez que viniste conseguiste como 20 nombres nuevos, sí. Y esos son 20 personas que salen de un anonimato, nada más que los conoce un amigo o la familia. Así es. Y entonces queda un expediente permanente ahí para en un futuro, en la Cuba del futuro, que se sepa, que cuando se diga nadie se acuerda de los muertos, tener un archivo y decir, mira, aquí están. No, y no solo es un proyecto de memoria, es un proyecto de cabildeo de la opinión pública mundial sobre la realidad cubana hoy día, porque esto continúa pasando en Cuba. En Cuba siguen muriendo personas, no solo escapando del régimen totalitario, sino que han sido asesinadas personas, y hay mucha gente que está muriendo en prisión, que a lo mejor no son lo que se consideran presos de conciencia típicos, los más conocidos, pero nosotros consideramos pero son presos torturados cubanos. Son presos políticos por distintas razones. Número uno, los que están por peligrosidad social predelictiva, yo considero que son presos políticos. Claro. Eso no es un crimen, que es un crimen en ningún otro país. Y segundo, hay muchos que están por supuestos crímenes económicos, que solo pueden ser un crimen en una sociedad comunista totalitaria. Además, que en Cuba no se permite el monitoreo, por lo tanto nosotros cubrimos incluso crímenes, prisioneros comunes, porque no tienen circunstancias de prisión que son humanas, ¿no? Además los están matando. Exacto. Pues, son cubanos que están presos por cualquier razón, que estén presos.
no hay justificación para torturar y asesinar gente. Exacto, y aunque en Cuba los fusilamientos pararon, los fusilamientos masivos de los años 60, bueno, se detuvieron después de que pusieron fin a la lucha de los alzados. Después hubo fusilamiento en Cuba, y los últimos que fusilaron fueron en el 93, los 3 muchachos jóvenes que se estaban robando la lancha de Barahona. Pero en Cuba continúan los asesinatos extrajudiciales, no solo en prisión, sino el año pasado documentamos 2 casos de presos de conciencia o ex presos de conciencia y o defensores de los derechos humanos que murieron en circunstancias, uno porque le provocaron la muerte, y otro en un accidente muy extraño, que se cayó del techo de su casa de madrugada, sobre un accidente de esos extraños como el accidente de Osvaldo Payá, sí, y otros de 12 de asesinatos de defensores de los derechos humanos. Me recuerda la película esta de Robert De Niro, que le hace de un gante que va a ver un psiquiatra. Sí. Y le pregunta, dice, pero tú no ibas a ir a juicio. Y dice, no, pero el tipo que iba a testificar contra mí se suicidó, se dio 14 puñaladas en la espalda y se tiró de un puente. Así mismo. Y entonces ahí en Cuba te dicen lo mismo, no, tuvo un accidente. Y quería también agradecerle a Julio ese comentario, y decir que Julio ha sido un colaborador de este proyecto y ha hecho una labor fantástica cuando lo hemos invitado a participar en los paneles que hemos organizado en conferencias académicas sobre el tema de la justicia transicional. Bueno, déjame decirte, mi único problema con Julio es que cada vez que él hace todas estas cosas maravillosas que él hace, lo hace de lunes a viernes. Y entonces yo estoy aquí por la noche y no puedo asistir. Mi esposa sí ha asistido a varias. Efectivamente. Y tú tienes una hora, mañana precisamente. Claro, pero antes de eso, déjame, yo quiero decir... Óyeme, primero, yo sé, pero mira, de verdad que este programa, ya de entrada, yo personal, la audiencia estoy seguro que la va a disfrutar, pero yo personal, estar con personas como ustedes dos, que admiro, respeto, pues es tremendo. Esta es una sociedad de admiración mutua, aparentemente, lo que tengo yo andando aquí hoy. Y de Enrique Encinosa, que te lo he dicho muchísimas veces, primero es tremendo historiador, nadie ha grabado la lucha del Escambray como tú. Pero no solo historiador desde un punto de vista intelectual, eres un activista, por no decir patriota. Estoy escribiendo un libro sobre la guerra por los caminos del mundo. Y es muy importante que se haga, es muy importante que se grabe todo eso y que se tenga para la historia, que de nuevo hay que rescatarla tal como ocurrió, no como el castrocomunismo quiere inventarla. Eso es fundamental, y tú has sido no solo un observador y un intelectual que lo has grabado para la historia, si uno ha sido un partícipe, entonces pues tiene el doble mérito, así que siempre es un placer estar contigo, querido Enrique. Freddy, le tengo que comprar la comida a esta gente. De verdad, me han puesto aquí. Me han puesto por las nubes. Oye, y ya podría hacer algunas aclaraciones sobre nuestro querido Armando Lago. Arriba. Porque él era muy conocido en la radio de Miami, porque luego que él dejó, él vivía en Maryland, a las afueras de Washington, se vino a Miami y aquí pasó sus últimos años, ¿no? Y la verdad es que era un personaje, porque él llamaba a las radios muchísimo, y como era un hombre brillante, un economista de primera, muy reconocido, que desgraciadamente tuvo que abandonar su consultoría en Washington al tener esos 2 derrames, y ahí es que él toma el proyecto a pedido de Ricardo Bofill, porque Armando había contribuido con Of Human Rights en Washington para escribir un libro que fue muy cotizado sobre el abuso de la psiquiatría en Cuba y la tortura psiquiátrica. Yo tengo una copia de ese libro, es un libro maravilloso. Sí, y ese libro fue, yo también, y lamentablemente ya no se consigue. Habría que ver si se podría reeditar y editar, digamos, contemporáneo con más información. Pero Armando, como tú dices, se quedó paralizado de un lado, y entonces comenzó a solicitud de Ricardo Bofill a compilar la lista, un registro de las personas que habían muerto
y desaparecido como consecuencia de la Revolución Cubana, y tomó la decisión de partir con el golpe de Estado de Batista, o sea, incorpora a este proyecto 2 dictaduras. Y entonces así empezó a coleccionar listas, pero no era con un sistema moderno ni una base de datos, o sea, era a mano y con un documento que era WordPerfect, que era el predecesor de Word, de una manera increíble, era como una amiguita trabajando todo el tiempo. Y dado eso, y es una larga historia de cómo yo empecé a colaborar con él, decidimos fundar el Free Society Project, que es la organización que auspicia el Proyecto Archivo Cuba para adelantar los derechos humanos mediante la investigación y meter este proyecto ahí dentro de otros proyectos. Y hacer más que una lista, hacer la historia, o sea, personalizar. Y así es que sale este proyecto, pero la primera base de datos se hizo con toda la obra de Armando Lago. Oh, seguro. Me acaba de entrar un texto de Roque de Escobar donde me dice que por favor salúdame a María de mi parte. Mario Roque de Escobar. Saludos a Mario. Así que él me escucha mucho. Y me regaló uno de los mejores libros que tengo en toda mi amplia biblioteca, que fueron las memorias de Ferrara, o sea, su autobiografía. Magnífico libro. Otro gran cubano dedicado a la causa, Mario Roque de Escobar. Bueno, déjame darle plug a mí me gusta darle plug porque yo creo que sí, a mí me gusta anunciar todo lo que hace Julio M. Schilling, porque verdaderamente desde que yo llegué a Miami, que José Antonio Font, que en paz descanse, estaba involucrado con Alianza Democrática, y José Antonio, desde que estábamos en Abdala, decía que lo que había que hacer era educar a nuestro pueblo, que nosotros no entendemos la democracia, y creo que todavía tiene razón, ¿okay? Porque hay veces que confundimos la intransigencia con la intolerancia. Claro. Entonces, si algo pasa y lo hicieron los liberales, eso es una porquería. Si lo hace un republicano, bueno, no, pero está justificado. No. O sea, el mal está mal hecho, hágalo quien lo haga. Claro. La moral no debe ser partidista. Así que, efectivamente. Y Julio se ha dado la tarea de hacer toda una serie de simposios sobre la democracia, que verdaderamente son profundos. Yo pude participar en el único que hizo un sábado. Que lo hice por ti. Y te lo agradezco. Y lo disfruté mucho. Y a mí no me gusta. Y los que fue uno de los que más me pidieron ver la filmación, y casualmente hace unos años atrás hubo un hack que cuando eso nada más que lo teníamos en la página y se perdió. Lamentablemente no. Ahora ya tomamos otras medidas de preservarlo y eso para evitar eso. Un sábado yo voy pues, y participo si tú quieres. Pero el de mañana se llama Cuba 1902-1958, una gran república. Si estás escuchando, Igor Packlin, esto está hecho a la medida para ti, porque a Igor Packlin, mi historiador de los viernes, le encanta todo lo que sea Estrada Palma y Juan Bruno Sayas y el Machadato y el resto y lo otro. Un investigador de primera, y ya le pedí que me acompañe en otro de futuro que tenga que ver con historia, porque él realmente la investigación que él hace es muy minuciosa. Él es amateur porque él es un ingeniero, pero su trabajo como historiador de verdad que él se mete a buscar. Y aquí ha sido controversial porque algunos de los temas de las vacas sagradas aquí se han destruido. Uno de ellos fue las supuestas joyas de las damas de Cuba, que eso no fue verdad. ¿Okay? Fue un préstamo de los hidalgos, de un grupito de 2 docenas de hidalgos españoles, que el gobierno de España les pidió que adelantaran un dinero para que se lo dieran a los franceses cuando pasaran por La Habana, y que tan pronto llegara el barco de México con las monedas de plata, les repagaban el préstamo. Y así fue. Y no fue joyas, eran monedas de plata. Eso fue uno. Y otra que lo llevó a la controversia fue cuando hablamos de la guerra de independencia, y él se atrevió a decir, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo,
que sin los americanos no se hubieran ganado esa guerra. ¿Okay? Que en Cuba, en la Cuba republicana, no la Cuba castrista, te decían, no, cuando los americanos llegaron ya la guerra estaba ganada. No estaba ganada, estaba perdida. Habían muerto Martí, habían muerto Antonio Maceo, José Maceo, Fro Crombert, lo único que daba era Calixto García y Máximo Gómez. Las expediciones se estaban debilitando, a pesar de que había muchos americanos que estaban donando dinero para ellas. Y los mambises no controlaban ninguna zona urbana. Y cada vez que tomaban un pueblo se tenían que ir a los 2 días cuando llegaban los españoles. Pero él cuando lo dijo aquí, hubo gente que no, porque eso fue así. No fue así. O sea, y yo creo que hay veces que hemos tergiversado la historia. Sí, no, mira, pero déjame terminar el anuncio. Cuba, 1902 a 1958, una gran república, Cuba republicana, los logros que alcanzó. Y esto va a ser mañana, 18 de mayo, a las 6, en el West State Regional Library, que tiene muy buen parqueo y tiene un salón soberbio, sienta más de 100 personas, en el 9445 Coral Way. El moderador, Julio M. Schilling. Los panelistas, Daniel Pedreira, escritor e historiador, que va a hablar sobre la Asamblea Constituyente de 1940, pluralidad ejemplar. Para mí fue una constitución socialista que no vale la pena. Pero la Asamblea, o sea... la Asamblea fue un proceso muy democrático. Alfredo Gómez Llorens, economista e historiador, va a hablar de los avances macroeconómicos. Y Armando de Armas, que es muy buen escritor y muy buen cubano, muy buena persona, va a hablar en la cultura sobre el vasto entorno cultural, con sesión de preguntas y respuestas. La entrada es gratis y abierta al público. Mañana a las 6 pueden ir a escuchar esto y después sintonizan, por supuesto, este programa. Saliendo de ahí. Pero, mira, la dictadura totalitarias requieren la imposición de la contracultura. O sea, es necesario. No pueden profundizar el proyecto comunista o el fascista, en el caso de los fascistas, si no imponen la contracultura. Como parte de ese mecanismo está falsear la historia, o sea, desvirtuarla. Ya hemos visto lo que han hecho con nuestros próceres, ¿verdad? Ocultar los crímenes es otra forma de falsear la historia, y en el caso de lo que precedía el régimen, pues mentir, desvirtuar los hechos, desdibujar lo que ocurrió. El ejemplo más clásico que yo puedo pensar fue en el año 60, creo que fue, o a finales del 59, fue la procesión del 59 al 60 de la Virgen de la Caridad del Cobre. La desbaratan a palo. ¿Okay? Matan a un estudiante católico llamado Arnaldo Socorro. Y después al otro día dicen que Arnaldo Socorro era un militante de la Juventud Comunista, miliciano, le pusieron claro. Y nombraron una escuela a su nombre, y el tipo lo que era era un mártir católico que había salido en la procesión de la Virgen. Pero claro, todo eso, mira, todo eso es típico. Hablamos, vemos los logros de la educación, los mencionados logros de la educación y la salud en el castrocomunismo. Cuba, antes de la imposición dictatorial, tenía más médicos per cápita que Finlandia, que el Reino Unido, que Noruega, que Bélgica. Fíjate que no estoy mencionando países de América Latina, o sea, estamos hablando que los estándares que tenía Cuba, un nivel de la índice de mortalidad infantil superior a muchos de las primeras potencias de Europa. La escuela de medicina de Cuba era como tenía intercambio con la escuela de medicina de Heidelberg, que era una de las mejores del mundo. Los cubanos vivían más que los chilenos, que los costarricenses, que los surcoreanos. Hoy en día ellos viven igual o más que los cubanos y no han tenido que atravesar ese proceso dictatorial. Si miras la educación, el nivel de analfabetismo, por ejemplo, que tenía Perú, que tenía Guatemala, y los avances que ellos han hecho
en términos de porcentajes superan el de Cuba, que estaba prácticamente un 80%. Es más, Cuba estaba cerca de Costa Rica y Chile. Ellos lograron avanzar sin la imposición de una dictadura totalitaria. Lo que pasa es que se nutren de la ignorancia del mundo, han tenido muy buenos papagayos, y es injusto señalar imperfecciones, que habían diferencia rural y urbana. Bueno, en todos los países lo había en esa época, sobre todo. Lo sigue habiendo. Es una realidad, y tomamos como el ensayo democrático más exitoso del mundo, los Estados Unidos. Bueno, el problema de la esclavitud se resolvió en una guerra casi 100 años después, que costó una gran porción de la vida de su juventud. Vemos los derechos civiles, otros 100 años después tomó. O sea, la democracia es un proceso evolutivo, y el querer... Nosotros a finales del siglo XIX teníamos muchísimos generales en el ejército mambí que eran negros. Sí, totalmente. Por eso es que esto no lo estamos haciendo solamente para, digamos, tocar una fibra de nostalgia, sino para realmente analizar, poner el récord tal como fue, porque esto es parte de una lucha que hay que hacer en la nueva Cuba, de realmente poner en contexto verdadero todo esto, y que si Cuba republicana tuvo en el aspecto político sus luces y sombras, que es cierto, estamos comparando con 58 años de total oscuridad. ¿Te das cuenta? O sea, que no hay ni una gota de luz en lo que ha ocurrido. Distorsión, clara distorsión. Totalmente. Por ejemplo, eso de los índices socioeconómicos de Cuba, que está constatado por Naciones Unidas de la época y todo, eso la gente no lo sabe, ni los cubanos ni fuera de Cuba, porque la distorsión ha llegado con la propaganda a dar esta idea de una Cuba que estaba manejada por la mafia, que era y la mafia lo que tenía en Cuba era 2 hoteles, un par de casinos y 2 o 3 prostíbulos, y más nada. Más que nada, la mafia lo que utilizaba Cuba era para reuniones. ¿Por qué? Porque Lucky Luciano no podía entrar en Estados Unidos porque lo habían deportado. Entonces viajaba a Cuba, se hospedaba en un hotel, y los gambinos y los luqueses y toda esa gente lo visitaban en el hotel, y ahí tenían sus reuniones. Pero lo que fue la inversión, pero es que todo eso mínima, es pálido. Y el control de la mafia en Cuba era mínimo, claro. Entonces viene la película. Pero eso es parte de la película, ¿no? De la película, claro, de Godfather. Pero no hay que ni tener editorial, sino dar las estadísticas que hay. Exactamente. Pero ellos es apelar a la emoción y lo mezclas con la ignorancia, y una campaña muy efectiva de falsificar todo lo que ocurrió, y hablan, o sea, del crimen organizado. Bueno, Gaesa, ¿qué es lo que es Gaesa? Por tu vida. O sea, estamos hablando de el crimen organizado ejercitado desde el poder político. ¿Te das cuenta? Y cómo es que eso no se lleva a cabo a nivel de la información. O sea, la desinformación es parte de lo que alimenta ese régimen, y ellos no toleran discusiones en foros abiertos porque realmente no lo tienen. O sea, pero se basan en precisamente controlar el escenario, y pues claro, tienen muy buenos embajadores para mucha plata, para eso sí hay dinero. Claro, bueno, es que para influir y la propaganda. Exactamente. Ustedes tienen un website, Patria Martí, correcto. .org.com. María tenía un tema que me había hablado, que es muy desconocido también por los cubanos, y que ya se ha ido topando en este proceso, que es la venta de órganos que está haciendo el régimen castrista. Más que la venta de órganos, que puedo hablar de eso, es la venta de productos derivados de la sangre, que Cuba ha estado exportando. Tengo las estadísticas desde el 1995, pero sabemos por el proyecto Archivo Cuba que lo estaban haciendo en los 60, cuando le extraían la sangre a los que iban a fusilar, y parece que Cuba lo estaba vendiendo a Vietnam. Armando Lago me dijo en su momento que él vio estadísticas de ventas de productos sanguíneos, no sé qué producto era, pero de sangre humana a Canadá en aquel entonces. No me consta. Sí hay un informe de la Comisión Interamericana de la OEA
de los 60, de que se vendía a Vietnam. Y nosotros sí hemos recogido testimonios directos de familiares de personas que fusilaron, individuos que fusilaron en aquel momento, parte de la insurrección contra el castrismo. No se hacían todos los casos de fusilamiento, pero sí no, se hizo en hizo, ciertas temporadas. y hemos Sí. recogido casos de distintas prisiones y en distintos años de los años 60. Y sí, yo entrevisté, por ejemplo, un expreso político que me contó que él estaba en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba y que él, porque era inválido, estaba en el Hospitalito. Era, parece que una sección aparte de la prisión. Y como esto lo hacían ya cuando se lo llevaban para el paredón, es imposible decir a cuánto se lo hicieron. Sí, claro. Porque los otros no se enteraban. Claro. Era justo y se lo llevaban ya casi desfallecido al paredón. Y me dijo él que eso era todo, que era sistemático, que por allí, porque él estaba al frente de la habitación donde le extraían la sangre. Entonces, nosotros solo podemos documentar los casos con nombre, apellido, fecha que conocemos, Claro. pero pensamos que la práctica fue mucho más sistemática de lo que la gente Sobre todo si piensa. estaban vendiendo. O sea, no es que no era un galón de sangre, eran numerosos galones de sangre. Sí. Hay una cita que Leovigildo Ruiz, tú sabes los Sí, cómo volúmenes no, el de Diario de una Traición. Diario de una Traición, que tiene 59, 60 y 61. En el del 61 me parece que es en febrero 7, una cosa así, ahora no recuerdo exactamente la fecha. Él pone en Diario de una Traición una cita de Fidel Castro, supuestamente en un discurso, presentación, no dice en qué medio, donde Fidel Castro dice que efectivamente se le estaba sacando la sangre a los que iban a fusilar para supuestamente para cuestiones médicas de los que iban a combatir a los bandidos, una cosa de esa. Pero yo he ido hasta la Universidad de Miami, he buscado por todas partes, he preguntado a gente para ver la fuente de esa cita y no la he podido encontrar. Si algún oyente lo supiera, que nos pudiera decir fue en la radio, no sabemos, pero personas que han leído la cita dicen que sí, que eso es el lenguaje de Fidel Castro. Pero bueno, no se Y puede es una sacar. lástima por los Leovigildo Ruiz en sus libros, que son libros que son desconocidos para los que llevan poco tiempo en el exilio, pero en los años 60 era una especie de diario. O sea, los libros tú lo abres y te dice el año 60, y de enero 1 pasó Exacto. esto y esto, Exacto. fusilaron a fulano, hubo un combate en tal lugar, la prensa reportó esto. Exacto. Y él tenía mucha información y acreditada. Usted te decía, el New York Times publicó la causa tal y te ponía la causa entera de los presos, de lo que la sentencia, etcétera. Pero sí, hay algunas citas de él que aparentemente o se lo olvidó o no tenía mucho No, y ímpetu. la realidad es que si aparece ahí debe ser fidedigna, porque es un trabajo muy serio. Sí, él trabaja muy Y serio. es impresionante. Uno coge el libro, por ejemplo, del 59, empieza desde el 1 de enero, y tú ves el camino de la revolución, o sea, cómo empezaron a cerrar iglesias, a hacer esto, fusilar gente. Entonces, pero no conocemos. Pero volviendo al tema de la sangre, o sea, esto es una práctica que comienza muy temprano en la revolución y luego se transforma en estas campañas masivas por toda la isla, donde los CDR juegan un rol muy importante, dando premios y llevando a la gente para la donación Claro. de sangre en los centros de trabajo. Hay cuotas por provincia, es una campaña masiva y todos los cubanos que han vivido en la isla todos estos años lo saben, muchos han donado sangre. Lo que la gente no sabe es que la propaganda detrás de esto es que es para salvar vidas, pero es para venderlo, Claro. para producir productos farmacéuticos. Ya no es Cuba no está vendiendo plasma. La mayor parte de lo que yo entiendo que es la venta de exportación de sangre es la producción de productos medicinales derivados de la sangre, como la inmunoglobulina, la albúmina, el factor anti-RH, la coagulación, ese tipo de cosas. Yo tengo la lista de lo que Cuba produce, pero todo esto es derivado de la sangre de los cubanos sin compensación. Entonces le dan un sandwichito, un juguito, y entonces esto viola todo tipo de estándares internacionales sobre la donación de sangre. Esto es que en efecto, y fíjate que esto es un paralelismo tremendo con el arrendamiento del servicio del sector médico, los médicos, los enfermeros. O sea, en efecto, esto es un negocio, un lucro
disfrazado de un humanismo que no existe. Y la falsedad es que muchas personas creen que todo esto son donaciones gratis, que son servicios que van gratis. No, no van gratis, van para cobrar. Todo lo cobran. Entonces ahora podemos entender por qué han querido... médicos que exportan. Pero claro... Bueno, no, esa es la principal fuente de... Y quiero hablar de eso también, pero aquí tengo la tabla desde el 95 hasta el 2015, dólares y centavos de cuánto vendió Cuba en los mercados mundiales de productos sanguíneos, principalmente a sus socios y aliados. Rusia, Irán, y ahora en los últimos años Venezuela, Argentina bajo Kirchner, Brasil bajo Lula y Dilma Rousseff. En el 2015, que es el último año que se reporta, porque esto se recoge de los países que importan, o sea, son estadísticas de comercio internacional. En Cuba nunca habla de eso ni da esta cifra. Fueron 32 millones.5. Pero el promedio de los años es 35 millones que saca Cuba del comercio de esto. No, y un breve paréntesis. Este trabajo que tú hiciste, una ponencia de en la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, formidable, es un trabajo muy necesario porque es uno de los secretos más grandes del castrocomunismo. Y todo esto lo llevan a cabo y logran no solo el beneficio directo del dinero, sino en los dividendos secundarios que sacan por la impresión que logran dar. ¿Te das cuenta? Por las puertas que logran abrir por medio de las relaciones públicas y la percepción de que ellos están haciendo esto totalmente como una obra caritativa, humanista, que no tiene nada que ver, o sea, es mercadeo, es un negocio de la cual no se le está... Otra forma más de el robo al patrimonio nacional cubano más directo. Sin contar con la exportación de sangre, el tráfico humano, digamos, del gobierno, y esto cualifica, en mi opinión, para tráfico de personas, ¿no? Que eso es parte de la persona. Todo parte del derecho internacional, que existe una serie de convenciones y tratados y demás para prevenir la explotación, la explotación y la esclavitud, que es lo que está haciendo Cuba con las brigadas de médicos, arquitectos, maestros, músicos en cruceros. O sea, es una exportación de los trabajadores cubanos como mano de obra esclava en contratos de gobierno a gobierno, corporaciones. Eso constituye el 57% del Producto Interno Bruto de Cuba hoy día. Bueno, pues. Estamos en el aire. ¿Están en el aire ahora? Sí, estamos en el aire. No me dijeron que entraban por eso. 57% del Producto Interno Bruto de Cuba es la exportación de servicios. Claro. Sí, no estoy segura si ahí es el 57% entre el turismo, pero es el último año que Cuba ofrece estadísticas, es más de 10.000 millones de dólares. No, y hay que entender que todo esto lo hace violando convenios laborales. O sea, porque no es que lo está haciendo de una forma legal, de una forma que respeta determinados preceptos de una nación civilizada, no. O sea, lo hace en clara violación de convenios laborales. Hay un proverbio polaco que dice: el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Bajo el comunismo lo reverso ocurre. O sea, lo mismo. Y es que, bueno, ahora podemos entender por qué ellos han querido graduar tantos médicos y por qué han querido hacer esta expansión. Claro, porque era una inversión para la supervivencia. Y déjame decirte, lo he dicho antes, un amigo mío que ahora es médico retirado, compañero mío de la agrupación Abdala, estuvimos hablando hace unos meses, tomando café, y cuando yo le estaba preguntando de los médicos cubanos, me dijo, los que venían antes del 2000. Dice, claro, no voy a generalizar, hay excepciones, ¿ok? Pero los que venían antes de 2000 eran médicos, sabían diagnosticar, sabían anatomía, sabían todo lo necesario que tiene que saber un médico, excepto quizás computadora, que la podían aprender aquí. Y después que empezó la cuestión del ¿cómo se llama? La revolución bolivariana,
y empezaron a mandar a Venezuela, a Kuala Lumpur, a Singapur, a las montañas de Bolivia y Perú, empezaron a graduar enfermeros con el título de médico. Dice, claro, dice, si tú llegas a una aldea en el altiplano de Bolivia, donde no ha habido un médico en 15 años, y tú eres un enfermero, tú eres un dios, ¿ok? Y nadie se da cuenta que tú, dice, pero cuando llegan aquí, dice, fíjate que hay muy pocos que están haciendo revalida y hay muchos menos que están pasando revalida. Dice, hay algunos cuantos que son buenos a pesar del mal entrenamiento que han tenido. Dice, pero muchos de los que vienen ahora aquí acaban de técnicos de rayos X, de técnicos dentales, técnicos de laboratorio, enfermeros, etc. En el mejor de los casos, yo he entrevistado a muchos para los trabajos que hemos hecho sobre este tema. Es triste, yo sé de un caso de una persona que tiene una sobrina veterinaria, le dieron un curso de 6 meses y la mandaron de médico a África. Entonces, eso es lo que está... No estoy diciendo que todos, deben haber médicos muy buenos y... Que a pesar del mal entrenamiento, por su talento llega. Y además, que hacen, sí es verdad, que cumplen una labor necesaria en las montañas de Haití o en la jungla de Brasil y no sé qué. Ahora, pero no hay que hacerlos esclavos. Continuamos aquí con María Werlau y Julio M. Schilling, y Julio va a presentar mañana a las 6 de la tarde en el Westgate Regional Library, uno de mis lugares favoritos, el 9445 Coral Way, un simposio, Cuba 1902-1958, una gran república, con Julio de moderador y de panelistas Daniel Pedreira, escritor e historiador, Alfredo Gómez Llorens, economista, historiador, y Armando de Armas, escritor y periodista. Así que asistan mañana, cuando salgan de ahí, sintonícenme. Y la entrada siempre es gratis, que es el precio mejor que hay. Y estoy con 2 personas que han estado en simposio, porque María también estuvo en uno, y yo sé que tú estás entre Miami y siempre estás también viajando en conferencias. No, pero ahora que estás en Miami viviendo, ya puedes llevarla más. No, sí. Pero estoy lejos, estoy al norte. ¿En el norte qué? ¿Qué es el norte? El norte de la Florida. El norte de la Florida. ¿Qué es lo que hay? Que te acerques más el micrófono ahí. El norte de la Florida. Pues mira, tú sabes, una vez yo llevé a mi hijo a un museo, a uno de mis hijos lo llevé al museo de los Navy Seals en West Palm Beach, y cuando cruzamos la frontera con Broward me dijo, viejo, ya estamos en Estados Unidos. A mí antes se me olvidaba cuando venía aquí que estaba en Estados Unidos, porque nadie hablaba inglés. Se me olvidaba de verdad. Bueno, fíjate, cuando yo llevaba como 3 años aquí en Miami, mi esposo y yo fuimos al cine un día y de pronto estábamos parados en línea y escuchamos como 6 o 7 personas atrás de nosotros hablando inglés. Y nos miramos así como diciendo, hey, ¿y esta gente qué hace aquí? Porque llevábamos 2 años en que, aquí tú puedes... Yo miro la televisión en inglés. Yo no soy fanático de la televisión en español, porque creo que mucho la televisión en español es muy mediocre. Pero, aparte de la televisión en inglés, aquí tú puedes estar viviendo meses sin encontrarte un americano. Vas a comer al restaurante cubano, vas a tomar café a la cafetería tal, llegas a la estación de radio, todo el mundo habla en español. Vas a un simposio, todo el mundo está... Y así tú puedes... No, y personas, empresarios con éxitos, con gran éxito, y que no te hablan inglés, o si te lo hablan medio... Pero les voy a traer un tema que, para volver a lo que estábamos haciendo, uno de los grandes... Ahorita vamos a abrir los micrófonos para que le puedan hacer preguntas, que yo estoy seguro que la última vez que María estuvo aquí, muchísimas preguntas. 305-541-9933. Continúa. No, sí, lo que iba a decir es que uno de los problemas de los médicos que han venido, porque Estados Unidos tuvo un programa para darle unas visas especiales que se llamaba el Cuban Medical Professional Parole Program, sí, hasta que pocos días antes de terminar la presidencia de Obama, él lo acabó con el programa. Pero vinieron unos cuantos miles. Tengo la cifra por ahí, pero como 7,000 médicos, a lo mejor esa cifra incluye familiares, pero bueno, más de 5,000 médicos, y uno de los grandes problemas que se enfrentaron no solo era la falta de preparación, etcétera, sino que no podían ni siquiera empezar por la falta del inglés. Claro. Y eso es el primer obstáculo que tienen que vencer.
Claro, no, y mira, tenemos que partir de una realidad. Todo lo que se ha politizado, carreras que se han politizado al punto donde la primacía tiene los objetivos políticos de un régimen, pues va a tener consecuencias, ¿te das cuenta? Entonces, pues, ese es el caso y no es para menospreciar lo que han estudiado en Cuba comunista, pero sin lugar a duda, esa realidad no se puede ignorar, que la primacía del régimen son los objetivos políticos primero y después. Entonces, pues incluso la calidad pedagógica. Entonces eso hay que entenderlo y tener ciertas reservas siempre. Tiene que haber una lupa de escrutinio siempre presente, porque en determinadas carreras hay vidas de personas que están en juego. Así que puedo decir muchas gracias a los oyentes que en el último programa tomaron nuestras llamadas, porque aquí dejaron una serie de teléfonos y nosotros llamamos a todo el mundo, recopilamos la información que nos dieron y nos ayudaron a mejorar muchísimo los casos que ya estaban en la base de datos, y había muchos que no estaban, que personas que llamaron. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos hacer hoy lo mismo. Hablamos más sobre un poco de qué se trataba y la documentación, pero en realidad es muy simple. Estamos recopilando la historia de las personas que han muerto o desaparecido producto de la violencia política en Cuba. Así que si usted tiene algún pariente, alguna amistad que desapareció en el mar, a alguien que fue fusilado, a algún abuelo que fue muerto en el Escambray o que desapareció en la lucha clandestina, llamen y pregunten a María. Ella tiene su computadora aquí lista, 305-541-9933, y vamos a ir con las llamadas.